Buenas noches, bienvenidos al Café con Jengibre. Hoy daremos inicio a nuestro trabajo con el autor César Vallejo. Miraremos 3 poemas del libro Los Heraldos Negros y miraremos qué relación tienen estos poemas con la obra de Manuel José Sierra. Siendo así, pues, iniciaremos nuestro café. Gracias. Bueno, pues la idea de hoy es que hagamos una entrada a César Vallejo. No vamos a adentrarnos mucho en la biografía, aunque si alguno quiere plantear algo pues que sea como muy importante su biografía, pues me parece bien. Yo daré unos datos muy generales sobre la biografía. Luego, pues la idea es que hagamos una lectura de los poemas, de los 3 poemas. Yo no sé si alcancemos hoy a revisar los 3 poemas, yo creo que de pronto alcanzamos a revisar 2. Me gustaría que los miráramos en el mismo orden en que están en el libro, que primero son Los Heraldos Negros, que tiene el mismo título que lleva el libro, luego Los Dados Eternos y luego Espergesia. Bueno, no, es que mira, ustedes se acuerdan bueno, ahora después les digo de quién se trata. Este es un columnista del País y hace unos años aquí había un médico oftalmólogo, era un médico, ahora me acuerdo el nombre de él, bueno, él se llamaba Alejandro de la Torre, era muy conocido. Bueno, y cuando él murió, pues era muy conocido, la gente lo quería mucho, era un médico muy bueno. Bueno, en fin, varias personas escribieron sobre él, sobre su muerte. ¿Y cómo te parece un columnista del País? ¿Cómo empieza? Ustedes me dicen, hola Rubén. Hola, ¿cómo están? Bien, si estoy yo errada o ustedes cómo creen esto. Dice el señor, después les digo quién es, dice, la partida de Alejandro de la Torre. Hay golpes en la vida tan duros como la ira de Dios. Este es el sentido de un texto de Pablo Neruda para hablar del asesinato de Lorca. ¿Ustedes, eso alguien lo puede decir? No, pues alguien que no esté muy enterado. No, absolutamente, y además un columnista y se parecía, ya murió también, a lo mejor como ya murió no es capaz de decirlo, pero ¿cómo es posible? Y en un periódico, y yo me quedé, eso hace mucho tiempo, eso hace años que murió Alejandro, el médico, y vuelvo y digo lo que dice el Señor. Hay golpes en la vida tan duros como la ira de Dios. Este es el sentido de un texto de Pablo Neruda para hablar del asesinato de Lorca. Mejor dicho, el señor estaba más perdido que yo no sé quién. Y luego sigue hablando de algo así terrible, hemos sentido muchos de los amigos del médico. Pero yo, es que lo traigo ya que vamos a hablar de César Vallejo, pero ¿cómo puede alguien equivocarse de esa manera? ¿O es fácil, o eso no es equivocación? No, totalmente. O sea, está muy desubicado, No, muy da desubicado. vergüenza, da vergüenza. Sí, triste, ¿no? Triste porque pues si uno va a tomar las palabras de otro, hay que tomarlas con, Bueno, y con ya cierto está grado muerto, no de... debería decirlo. Ya está muerto, no debería decirlo. Como me caía medio gordo, voy a decir quién era. Álvaro Burgos Palacios. No, no lo Que era conozco. muy conocido, ¿no? ¿Sí? ¿Ah? ¿No? Él era muy conocido. Yo no lo conozco, Nora. Era de Popayán y él era abogado, pero escribía mucho y se las daba de intelectual. Bueno, pero un intelectual de... Bueno, eso era lo que quería contarle la hermosura Bueno, de... una buena anécdota y una anécdota para que los que vean este video pues se ubiquen con ¡Ay, César bruta! Vallejo No, no. al menos un poco y sepan quién es Nora, y sepan que nosotros lo traemos acá por ser muy cercano a Manuel, porque encontramos muchos nexos entre César Vallejo y su obra, porque muchos leímos a César Vallejo con Manuel, él nos lo trajo a nuestras clases, nos lo presentó y hoy después de muchos años, muchos seguimos leyéndolo. Tengo entendido, Nora, que tienes una anécdota muy bonita de
de César Vallejo y Manuel con tus estudiantes. Eso es Sí. una anécdota muy linda que quisiera que nos compartieras para entrar al café y a la charla sobre César Vallejo. Pues yo, es que cuando yo trabajaba en Itacurí, como pues le dije a Manuel y él dirigía el teatro de las niñas del Tacurí con su Estela, obviamente. Entonces Estela pues ayudaba a cantidades y era a la par el trabajo. Pero entonces, como Manuel estaba ahí en el colegio preparando a las niñas, hizo como 3 años, trabajó haciendo, cada año preparaba una obra. Entonces yo aproveché que había un concurso de poesía y escogí esa, obviamente que yo escogí las poesías escondidas de todos los del colegio, porque seguro que en el Tacurí lo puse y no me iba a dejar, no me iban a dejar. Pero como a mí me bajaban a hacer de todo, yo nunca dije que era lo que iba a presentar y me fui a concursar con las niñas, 3 niñas pequeñas, entre 12 y 14 años. Y entonces les preparé y le dije a Manuel que se me las preparaba. Entonces, pues Manuel me ayudó muchísimo en la preparación, en la exposición. Y el texto que le mandé, pues fue el de la presentación. Obviamente que es mi sentir, pero yo puse como si fueran las niñas las que estuvieran diciendo eso, ¿no? Entonces me acordé que tenía eso y como tú misma lo dices, era máquina. Y entonces, pues era César Vallejo también estuvo en concurso con niñas del Opus Dei. Qué interesante, Nora, muy Sí, no, interesante. fue lindo esa. Y, bueno, yo no solamente escogí uno, yo cogí varios, pero sobre todo pues este primero que vamos a leer ahora Los heraldos negros. los heraldos negros, pero también le metí un poquito de espargesia. Yo cogí los versos más duros de los tres y organicé un solo poema. ¿Cómo está? Eso sí no me acuerdo, mi misión de ese sí no quedó. Pero la presentación de las niñas sí quedó, que es ese que dejé ahí que se medio se entendía. Tengo otro trabajo sobre César Vallejo mío, pero pues tengo que pasarlo porque ese sí ya no, es imposible mandarlo porque está muy viejo no, cuando para dentro de 8 días les prometo que lo mando antes y, y bueno, eso era lo de las niñas. Me parece genial porque este conversatorio, este espacio de alimentarse de todo lo que nosotros pues tenemos, de nuestros recursos literarios, de lo que hemos hecho, y maravilloso empezar con esa anécdota. Pues a mí me parece que para hablar de los heraldos negros, primero lo debemos leer. Lo debemos leer con toda esa devoción que se debe leer este poema. Ojalá que nos lo hubiésemos aprendido. Yo ya no les quise poner esa tarea porque me pareció un poquito complicado. Ay, qué pena, Johanna. Es que otra anécdota de lo de la poesía de las niñas, cuando yo preparé las niñas, yo fui tan atrevida que yo le cambié un poquito a César, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, te leo como se los arreglé. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como Darío de la ira de Dios. Ahí está Yo entrando quité del Darío. odio. ¿Ah? Ahí está entrando Darío. ¡Ay, qué Sí. bueno! ¡Ah! Ese sí es el de los heraldos negros. Esperemos un momentico a Darío entonces para Sí, que... no, lo que yo decía era que yo le quité, por ejemplo, yo no le puse golpes como del odio de Dios, porque es que me parece que es muy poquito el odio, me parece que es más dura la ira, ¿cierto? Porque, bueno, pienso yo. Entonces yo le quité eso. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como de la ira de Dios, ya, eso era también. Algunos los cambié, Bueno, es interesante y en uno de los fragmentos que les voy a mandar de mi ensayo, en el segundo fragmento que les voy a compartir, probablemente yo no esté porque voy de vacaciones, pero les voy a dejar el material pues para que les apoye la reflexión. Hay, Nora, una comparación entre varios poemas a los que César Vallejo les cambió palabras, justamente para depurar un poco la retórica que venía del modernismo, para hacer la palabra menos discursiva y que la imagen poética lograra más impacto. Entonces, eso es un estudio pues que se hizo con base en una lectura muy contemporánea
de Pero César que Vallejo. él mismo le quitó palabras a sus Sí, poemas hay, después. hay más de 17, Darío, hay una abeja en mi habitación, hay más de 17 versiones y yo expreso allí, muestro cuáles son los cambios que él cambió, cuáles fueron los cambios que él hizo, qué palabras modificó en sus poemas. Y él las cambiaba también de acuerdo a comentarios de sus lectores. Entonces es interesante toda esta reflexión que se hace sobre él y yo la recojo en el segundo, en el segundo, en el segundo fragmento, que es como un subtema del ensayo. Entonces se los voy a compartir dentro de 8 días. Bueno, ay, tengo una abeja. Ay, qué horror. Pero yo, ¿por qué me veo tan roja? Ustedes no. Debe ser el color de la luz. Debe ser el bombillo, pero si apago debe ser que no tengo LED. Bueno, entonces empecemos con la lectura para poder avanzar en el análisis. Me parece que somos, bueno, podemos leer, entonces puede empezar, me parece, Rubén. No voy a leer. ¿No vas a leer? No. ¿Estás malito? Entonces, Darío, ¿puedes leer en este momento? Ah, también. Entonces le damos las niñas. Ok. Entonces, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se imposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Ya, Y mire el aquí. hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Yo no sé. Es tenaz este poema, ¿no? Sí. Pues yo pienso que alcanzamos a hablar un poco del poema. A mí me gustaría empezar por decir que César Vallejo escribió este poema, este libro, en unas circunstancias bien difíciles de su vida. Inició el libro con la muerte de su hermano Miguel y terminó el libro con la muerte de su madre. Entonces, digamos que este libro está totalmente atravesado por la ausencia de esos dos seres queridos que César Vallejo pues sufrió esa pérdida, tuvo que vivir ese vacío primero de su hermano con el que él jugaba en la infancia. La familia de César Vallejo, según pues los datos biográficos, era unida, era una familia religiosa, creció en un ámbito muy familiar y su compañero de juegos era su hermano Miguel, quien fallece justamente en ese inicio de la escritura de este libro. Entonces, este libro está cargado de un dolor muy profundo, pero adicional a ese dolor profundo, es interesante que hablemos un poco sobre esas imágenes poéticas que contienen ese dolor, pero que además contienen otra cantidad de simbologías que nos llevan a la reflexión mucho más profunda. Entonces, no es solo revisar el dolor de César Vallejo en este poema, sino de mirar cuáles son esas simbologías que lo llevan a él a expresarse de esta manera y a lograr esa imagen poética tan cargada de emoción
y de profundidad. ¿Quién quiere conversar sobre el poema? ¿Diana? Bueno, a mí me parece muy fuerte, ¿no? Lo que decía ahora Nora, de pronto en esa frase en la que habla golpes como del odio de Dios, y es ese reproche que cuando generalmente una persona pierde algo que ama, una persona que ama, o siente siempre ese reproche hacia Dios. Y ahí me acuerdo un poco, Manuel, porque yo siempre me recuerdo en las despedidas, yo le decía, nos vemos mañana si Dios quiere. Y él me decía, y si no quiere, también. Entonces, siempre era como un poco esa influencia sobre el tema de Dios, de su existencia, o de pronto de sus castigos, o de sus amores, o de sus bondades. Entonces, sin duda alguna, Vallejo refleja desde el sentimiento del humano, y creo que es por eso también reconocido como un poeta universal en ese sentido, porque sus sentimientos son muy carnales, muy humanos sobre el tema, sobre lo vivido, y también sobre la reflexión que hace del entorno y la sociedad, cómo es capaz de llevar lo individual y también aplicarlo de una forma profunda que permita hacer una reflexión sobre temas filosóficos, como el tema de Dios. También me gusta la última estrofa, el último párrafo, el cuarto, donde habla de esa parte social, y dice, y el hombre pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza, como un charco de culpa en la mirada. Entonces, es capaz de llevar esa vivencia desde lo individual, pero también es capaz de relacionarlo hacia lo social y saca temas un poco más generales, pero siempre sobre esa línea humana. Entonces, Vallejo es un poeta fuerte en sus expresiones. A veces creería que es tan fuerte que a veces en algunas estrofas yo creo que para nosotros ni rima, o nos da como una palmada, uno acostumbrado de pronto a ir como en esa línea, pero él siempre corta como dándonos un sacudón en cada estrofa. Entonces, me gusta. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. Por supuesto. Bueno, yo sé que César Vallejo tiene que hablar sobre lo social, ¿cierto? Pues obviamente. Pero fíjate que yo siempre he pensado que el pobre, pobre que hay aquí no es de pobreza, sino de conmiseración. Que diga, y el hombre pobre, pobre, no el hombre que está aguantando, ni el hombre sin dinero, no la pobreza, ¿no? Aunque él sí es un poeta social, pero yo siempre he pensado que ese pobre, pobre es de conmiseración y no de pobreza. No sé, me parece a mí. Entonces, con esto cerramos el café con jengibre del día de hoy. La próxima semana quisiéramos retomar un poco el poema, puesto que este poema tiene demasiado todavía para conversar. Gracias y que tengan una feliz noche.